Familia, estamos en medio de una serie que considero más importante que nunca después de todo lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Esta serie se titula Cristianismo. En lo que va del mes hemos aprendido que el cristianismo es un poderoso movimiento transformador de vidas, de familias, de comunidades y de civilizaciones. También hemos aprendido que el concepto religión en el cual se quiere encasillar al cristianismo se queda muy corto a la hora de definir todo lo que el cristianismo es y lo que el cristianismo representa para una vida, para un matrimonio, para una familia, para una comunidad y también para una civilización. La semana pasada, explicando más y más sobre lo que es el cristianismo, decíamos que el cristianismo es un estilo de vida. No es un título que tú llevas colgado, no es un gafet que te denomina como que tú perteneces a una religión. El cristianismo es un estilo de vida que implica en primer lugar una doctrina que comprender. Lo dijimos así la semana pasada. El cristianismo contiene un cuerpo doctrinal que se debe comprender. Y esto es muy cierto. Porque de allí, precisamente, de comprender la doctrina, es que parte una fracción importantísima de lo que es el cristianismo. En comprender la doctrina se fundamentan los cambios que tú y yo vamos haciendo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra administración financiera, la administración de nuestro tiempo. Es en ir comprendiendo la doctrina del cristianismo que tú y yo vamos dejando de hacer ciertas cosas y tenemos una razón. Y también es por comprender nuestra doctrina que tú y yo vamos empezando a hacer ciertas cosas que no hacíamos antes, precisamente por lo que estamos comprendiendo del cristianismo. Pero todo parte de comprender la doctrina. Espero que no olvides eso. Cada una de estas pláticas están allí grabadas para ti, para que tú regreses a ellas. Pero mira, si tú y yo comprendemos la doctrina, entonces va a ser más fácil vivir plenamente la vida cristiana. Y lo opuesto también es verdad. Si no se conoce la doctrina, es imposible vivir una vida cristiana plena. Así que hay que comprender en qué creemos, hay que seguir avanzando en la lectura de la palabra, hay que seguir avanzando en discipularnos y aprender todo lo que el Señor nos quiere mostrar. El día de hoy, para seguir con nuestra serie, vamos a revisar de nuevo ese pasaje de la Escritura que nos enseña mucho sobre la vida de la iglesia, sobre cómo vivían los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todo esto ya lo explicamos. Y luego sigue diciendo que los primeros cristianos también perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí lo que nos está dejando ver la Biblia es que los primeros cristianos estaban dispuestos a añadirse a la vida de la iglesia y que esos primeros cristianos perseveraban en conocer la doctrina, lo cual ya explicamos, pero aquí vemos también que perseveraban en la comunión unos con otros. Eso es algo en lo que también tenemos que perseverar. La palabra griega que se traduce comunión en este pasaje es koinonía, y vamos a explicar un poquito en qué consiste esa palabra. Los creyentes perseveraban en la koinonía unos con otros. La palabra koinonía también se podría traducir de esta manera. Checa el dato. Interacción. O sea, no nada más comunión, también interacción, compañerismo, participación, contribución, comunicación. Todo eso es koinonía. Los primeros cristianos perseveraban en la interacción unos con otros, en el compañerismo unos con otros, en la comunicación unos con otros, en la contribución
unos con otros y en la participación unos con otros. Entonces la coinonía es una herramienta escogida por Dios para perfilar en nosotros el carácter de Cristo. Eso es la coinonía. Eso es la comunión. Dios utiliza la comunión unos con otros para perfilar en tu vida y en la mía el carácter de Cristo. Cuando tú y yo interactuamos con otros creyentes, eso nos pule, eso nos cambia, porque aprendemos de ellos y porque somos confrontados por ellos. Porque esos creyentes que tienen más tiempo caminando con Dios y más experiencia en la vida cristiana pueden llamar nuestra atención si hay algo que no estamos haciendo bien. Y al mismo tiempo tú y yo, al observarlos, podemos aprender de ellos. Cuando tenemos la oportunidad de abrir el corazón, de contar nuestras luchas y nuestros temores y recibimos a cambio un consejo, allí se da una comunicación espiritual entre nosotros y eso nos cambia, eso nos transforma. Cuando tú y yo aportamos una idea, una solución, una forma de resolver los problemas con otros creyentes, todo eso de acuerdo a la palabra de Dios, eso nos cambia, nos transforma. En una palabra, familia, el compañerismo, la comunión, la contribución, la coinonía unos con otros, nos va transformando. Todo esto sucede en la coinonía, en perseverar en la comunión los unos con los otros. Entonces, el cristianismo, además de ser una doctrina que comprender, el cristianismo también es una comunidad para pertenecer. Repita eso conmigo. El cristianismo es una comunidad para pertenecer. Por esa razón, la Escritura dice en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, así que los que recibieron su palabra, los que estuvieron abiertos a recibir la palabra de Dios en sus vidas, esas personas fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Porque el cristianismo es una comunidad a la cual te añades, a la cual decides pertenecer. La coinonía no se puede llevar a cabo a menos que tú y yo nos añadamos a la comunidad cristiana. Es precisamente ahí, en añadirnos a la comunidad cristiana y empezar a vivir la vida de la iglesia, que empieza a suceder el fenómeno de la coinonía, lo cual cambia nuestra vida. Ahora, ¿cómo era la vida de la comunidad de los primeros cristianos? ¿Cómo vivían ellos? Vamos a compararlo con cómo vivimos nosotros, a ver las similitudes. Vamos a revisar algunos versículos que nos van a ayudar a comprender mejor este concepto. Hechos 2, versículos 44 al 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos versículos nos dejan ver de una manera súper específica cómo era la vida de los primeros cristianos. Ya no nada más en términos generales como perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión, perseverar en la oración, sino decirnos cosas más específicas de lo que ellos hacían. En primer lugar, dice que se reunían y que tenían todas las cosas en común. De allí parte el concepto comunidad cristiana. Por esa razón, ser parte de una iglesia no es cuando vas a ver un concierto de un artista en el que no conoces a nadie y nadie te conoce a ti. Así no es ir a la iglesia. No es como ir al cine en el cual tú quieres ir a ver la peli, comerte las palomitas y que nadie te moleste. Eso no tiene nada que ver con ir a la iglesia. Ser parte de la comunidad cristiana tiene que ver con empezar a identificar cosas que se vuelven comunes entre nosotros. No significa que todos debemos ser idénticos, no significa que todo mundo debemos pensar igual,
como si nos hubieran fabricado en una maquiladora, nada que ver, pero sí significa que tenemos que identificar cuáles son esos asuntos que tenemos en común de acuerdo a nuestra fe en Jesucristo. Entonces lo primero que observamos es que se reunían y que tenían identificadas esas cosas en común. Número 2, dice también que se ayudaban para suplir las necesidades de cada uno. Incluso hubo personas que estaban dispuestos a despojarse de lo propio para ayudar a sus hermanos. Esto nos habla de una generosidad cristiana. Esto nos habla de empatía. Esto nos habla de amor por tus hermanos y de amor por la obra de Dios. En otras palabras, ser parte de la comunidad cristiana no es que tú estás aislado de los demás y no te importa lo que a ellos les ocurre o a ellos no les importa lo que te ocurre a ti. Al contrario, ser parte de la comunidad cristiana tiene que ver con ayudar a los demás y que los demás te ayuden a ti y que se dé ese fenómeno de interacción, de unión, de amor, los unos para con los otros. Número 3, aquí dice que ellos tenían reuniones generales en el templo, más o menos como esta, la que tenemos el día de hoy, reuniones con grandes grupos de personas. Pero número 4 también dice que se reunían en las casas. Esto a mí me hace pensar que tenían grupos pequeños porque en una casa no cabe mucha gente. En el templo se reunían los grupos grandes, en las casas se reunían los grupos pequeños. Número 5, también dice que comían juntos y que había alegría y sencillez de corazón en esas reuniones. Yo me imagino que eran reuniones donde había risas, donde había sonrisas, donde había plática, donde había murmullo, donde la gente estaba platicando, pasándola bien, disfrutando, conociéndose unos a otros. Entonces, familia, mucho de la vida de la comunidad cristiana consiste en reunirnos, en pasar tiempo juntos. A veces aquí en la reunión todos, a veces en las casas en grupos más pequeños, pero se trata de reunirnos, de estar juntos, porque allí se da la coinonía. Allí es donde podemos compartir nuestras cargas. Ahí es donde podemos manifestar nuestra empatía para con los demás. Ahí es donde podemos manifestar la solidaridad de los demás para con nosotros y de nosotros para con los demás. Allí es donde podemos abrir el corazón. Allí es donde podemos identificarnos mutuamente. En ese reunirnos, en ese estar juntos, en ese coincidir en un lugar para invertir tiempo en conocernos, en crecer en la relación que tenemos. Todo esto nos enseña lo siguiente. Los cristianos nos reunimos para tener coinonía y así Dios nos transforma. Repita eso conmigo. Los cristianos nos reunimos para tener coinonía y así Dios nos transforma. Así es, familia. La coinonía es un poderoso instrumento transformador. Y eso sucede cuando nos reunimos. Eso sucede cuando estamos juntos. Ahora, ¿para qué nos reunimos los cristianos? Esto es importante. Somos una comunidad cristiana en la cual queremos pertenecer, nos vamos a reunir. ¿Para qué nos reunimos los cristianos? Tengo 3 respuestas. Número 1, los cristianos nos reunimos para fortalecer nuestra espiritualidad. Resulta que una característica de un cristiano saludable es desarrollar una espiritualidad ferviente. Eso lo dice la Biblia. Romanos capítulo 12, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo tiene que ser nuestro espíritu? Ferviente. ¿Cómo tiene que ser nuestra espiritualidad? Ferviente. Entonces, uno de los objetivos de reunirnos es crecer espiritualmente para practicar disciplinas espirituales que nos ayuden a desarrollar una espiritualidad ferviente. Entonces tenemos que reunirnos para orar. Tenemos que reunirnos para adorar a Dios. Tenemos que reunirnos, si es posible, en algunos momentos, ¿por qué no? Reunirnos para ayunar juntos, adorar juntos, orar juntos. Hay un fragmento en el libro de los Hechos
que nos ayuda a identificar esto con más claridad. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, en esa ciudad, profetas y maestros. Fíjate todos los que ejercían estos ministerios. Bernabé, Simón, al que se llama Níger o el negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Todos estos eran profetas y maestros, es decir, predicadores de la palabra y maestros de la palabra. Versículo 2, fíjate la reunión que tuvieron. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué interesante reunión. Esta reunión no era una reunión para estudiar, era una reunión que tenía otro objetivo, más conectado al asunto de la espiritualidad ferviente. Esta era una reunión que se hizo para ministrar al Señor. Por eso dice la palabra de Dios aquí, ministrando estos al Señor y ayunando. El objetivo de esta reunión era ministrar al Señor. La palabra griega que se traduce ministrando es leitourgeo. Esa es la palabra griega y podría traducirse como ministrar, servir, pero también podría traducirse como adoración, adorar. Entonces, cuando dice ministrando estos al Señor, pudiera decir reunidos estos adorando al Señor, reunidos estos sirviendo al Señor. Eso es lo que significa. Esta escritura entonces nos permite ver un tipo de reunión de la iglesia en Antioquía en la cual ellos se reunían para ministrar al Señor. Se reunían para adorar al Señor. Se reunían para orar al Señor. Se reunían para poner todo su enfoque, toda su atención, toda su devoción, toda su mentalidad en el Señor. En una de esas reuniones de ministrar al Señor, vino una instrucción muy específica de parte de Dios que decía que Bernabé y que Saulo fueran apartados para una misión especial. Y ahí empezó la obra misionera por primera vez. Ellos fueron los primeros miembros de una iglesia que salieron para ir a predicar la palabra de Dios en otros lugares y fundar otras iglesias. De esta historia nosotros podemos aprender que los creyentes debemos tener reuniones para orar nada más. Que los creyentes tenemos que tener reuniones para adorar nada más. Que los cristianos deberíamos tener reuniones tan solo para desarrollar nuestra espiritualidad ferviente. Que si tú te pones de acuerdo con 2 o 3 creyentes en una casa tan solo para pasar una hora orando, es válido, es correcto. Que si se ponen de acuerdo una célula entera para verse aquí en el edificio, tan solo para adorar a Dios y orar los unos por los otros, es válido, es correcto, es necesario. Una vez escuché una frase que no está en la Biblia, pero que está curada, te la quiero compartir el día de hoy. Decía, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. A ver, dígalo conmigo a las 3, bien fuerte. 1, 2, 3. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y eso es cierto. Cierto. El diablo hace caer a aquellos que tienen una espiritualidad disminuida. El diablo hace caer más fácilmente a aquellos que no están fortalecidos en la fe. Por esa razón, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. De hecho, Jesús dijo esto. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice Jesús a sus 12, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, el caer en la tentación está directamente relacionado con el nivel de tu espiritualidad. El caer en la tentación está directamente relacionado con lo ferviente de tu espiritualidad. Y luego agrega Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Cuando tú y yo tenemos un espíritu fortalecido, cuando tú y yo tenemos un espíritu ferviente, dispuesto, que adora, que se conecta con Dios, va a ser más complicado que el enemigo te pueda hacer caer en sus trampas. De hecho, en esa ocasión que Jesús dijo estas palabras, Él iba a tener una reunión de oración en el monte del Getsemaní. Y allí, en ese día, en ese momento, Jesús fue capturado, pero había tenido una reunión de oración primero con sus discípulos. Ahora, familia, algunos de ustedes han estado pasando por luchas y batallas. Y estás batallando tú solo con ellas. Algunos de ustedes han estado luchando con situaciones, a veces de salud, a veces matrimoniales, a veces de economía, a veces del trabajo. Tienes un recurso para enfrentar todo eso. Es la oración. Tú te puedes reunir con un par de amigos, con un par de hermanos, con tu grupo en casa y pedirles de favor si pueden orar por ti, por las situaciones que tú estás pasando. ¿Por qué tendrías que luchar tú solo contra tus problemas si tienes una familia en Dios que te podría acompañar? Si tú tienes problemas de salud, si tú tienes problemas matrimoniales, si tienes problemas con alguno de tus hijos, si tienes problemas en tu economía, tú puedes pedirle a tus hermanos que oren contigo. Eso es coinonía. Y cuando tú y yo aprendemos a hacer eso, eso nos cambia. Para eso nos reunimos los cristianos, para fortalecer nuestra espiritualidad, para orar los unos por los otros, para avivar el fuego por Dios que hay en nuestro corazón. Número 2, ¿para qué nos reunimos los cristianos? Los cristianos nos reunimos también para aprender la doctrina cristiana. Esa es otra razón por la cual tenemos que reunirnos, aprender la doctrina. Fíjate cómo lo plantea la Escritura. Lo hemos leído varias veces en esta serie. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y fíjate lo que hacían. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos tenían reuniones solo para estudiar la doctrina. Ese es un hábito cristiano. Reunirnos para leer la Biblia juntos, reunirnos para estudiar la doctrina, reunirnos para comprender qué es lo que Dios tiene en mente para ti, para mí. Checa este fragmento, Hechos capítulo 20, verso 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Yo nunca los dejo ir tan tarde de aquí. Una platiquita de 35 minutos, 40 minutos. El apóstol Pablo se alargó hasta la medianoche. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban escuchando al apóstol Pablo, enseñándoles la doctrina cristiana. Los cristianos debemos tener reuniones generales como esta, igual que aquí, pero los cristianos también debemos reunirnos en grupos pequeños, en los discipulados, en las casas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer allí? Vamos a discutir la doctrina cristiana aplicada al matrimonio. Vamos a discutir la doctrina cristiana aplicada a la familia. Vamos a discutir la doctrina cristiana aplicada a la vida de los hombres. Vamos a discutir la doctrina cristiana aplicada a la vida de las mujeres, de las esposas. Esto, además de los discipulados que tenemos todos los jueves, diferentes cursos que hay. ¿Qué es eso? Es reunirnos para estudiar la doctrina, para comprender mejor la doctrina, para entender cómo un hombre cristiano se debería de comportar, para entender cómo un matrimonio cristiano debería sobrellevar las diferentes situaciones que enfrenta en su vida matrimonial. Participar en esta reunión general es bueno, es buenísimo, porque nos ayuda a desarrollar identidad con nuestra comunidad cristiana. Participar en esta reunión general es bueno, es buenísimo, porque se convierte en un testimonio visible de la existencia de la comunidad cristiana en esta ciudad. Participar de esta reunión general es bueno porque nos encontramos unos a otros, nos encontramos con nuestros hermanos de la fe. Adoramos juntos, cantamos a Dios, es buenísimo, pero no es suficiente.
en cuanto a la edificación de nuestro carácter cristiano. Aparte de estas reuniones, necesitamos reuniones también para estudiar la doctrina, para comprender lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a vivir nuestra vida para Dios. Tú y yo debemos también ser parte de un grupo pequeño, donde ahí en corto, 5, 6, 10 personas máximo, se nos enseña la doctrina cristiana y podemos aprender los unos de los otros. Eso también es coinonía y eso es parte de lo que Dios va a usar para transformar tu vida y para que tú puedas desarrollar el carácter de Cristo. Número 3. ¿Para qué nos reunimos los cristianos? Ya dijimos, para fortalecer nuestra espiritualidad, para comprender la doctrina, para estudiar la doctrina cristiana. Y número 3, los cristianos también nos reunimos para crecer en la comunión. Los cristianos, además de reunirnos para adorar y reunirnos para aprender, también nos reunimos para convivir, para estar juntos. Es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, reuniones grandes, y partiendo el pan en las casas, reuniones pequeñas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es una definición muy gráfica de lo que es la vida cristiana. Reunirnos para comer con alegría, reunirnos con sencillez de corazón. Reunirnos y estar juntos sin meternos en rollos que dañen la comunión con otros cristianos. Carrilla pesada no. Hay una línea muy delgada entre darnos carrilla y llevarnos pesado. Llevarnos pesado no es de cristianos. No tiene nada que ver con coinonía. Eso no está bien. Eso no honra a Dios. Pero compartir el tiempo juntos, reírnos juntos, inspirarnos a amar a Dios los unos a los otros, amarnos más y más como creyentes, tener la oportunidad de observar a otros creyentes con más experiencia en el camino de Dios, interactuar con ellos y ver cómo ellos viven sus vidas, eso es comunión, eso es coinonía, eso cambia tu vida, eso te instruye, eso te expande el entendimiento y la forma de vivir. Reunirnos para comer, para convivir, para reírnos, es parte de la vida cristiana. Fortalece nuestros lazos de amistad. Abre la posibilidad de aprender los unos con los otros. Es como en una familia donde los hermanos más pequeños aprenden de los hermanos más grandes. Tú observas cómo se tratan los matrimonios que tienen más experiencia que tú. Tú observas cómo se relacionan los padres y los hijos que tienen más tiempo que tú en la vida cristiana. Tú observas cómo resuelven sus situaciones y sus conflictos. Tú observas a los hermanos en la fe, cómo van siendo transformados ellos, y eso te inspira a ti también para ser transformado. A mí me ayudó demasiado a lo largo de mi vida observar la vida, el matrimonio y la forma de desenvolverse de los hermanos en la fe que tenían más madurez espiritual que yo. A mí eso me ayudó para obtener un ejemplo, adquirir un ejemplo de ellos. Pero también me ayudó para contrarrestar los malos ejemplos de las personas con las que yo había crecido. Porque en todo mi ambiente donde yo crecía y me desenvolvía, familiar y no familiar, eran pura gente que no conocía a Dios. En lo que respecta a mi familia, yo crecí en un entorno familiar sin Dios. Mis tíos, mis primos, sin Dios. Había alcoholismo, malas palabras y crecí en medio de muchas cosas que no estaban alineadas para nada a la voluntad de Dios. Pero entre los cristianos encontré ejemplos de cómo es un hombre, de cómo un hombre trata a su esposa, de cómo un padre trata a sus hijos, de cómo se lleva y se relaciona un matrimonio, de cómo se hacen negocios entre los cristianos, de cómo uno cumple su palabra, de cómo uno vive para Dios. Eso lo aprendí no en una clase, eso lo aprendí observando a otros cristianos, eso lo aprendí en la coinonía, eso lo aprendí perteneciendo a la comunidad cristiana.
Los cristianos nos reunimos para tener coinonía y así Dios nos transforma. Dígalo conmigo. Los cristianos nos reunimos para tener coinonía y así Dios nos transforma. La coinonía, familia, es un poderoso instrumento transformador en nuestra vida. Nos reunimos para fortalecer nuestra espiritualidad. Nos reunimos para aprender la doctrina cristiana. Nos reunimos para crecer en la comunión. Cuando una persona se conforma solo con ser parte de la reunión de fin de semana, esa persona se pierde un porcentaje altísimo de lo que es realmente vivir la vida de la iglesia y a la vez se pierde un porcentaje altísimo de cómo Dios podría tratar con ellos y transformar su vida. Cuando una persona se conforma solo con ser parte de la reunión del fin de semana y nada más, esa persona se pierde la oportunidad de conectar más profundamente con sus hermanos en la fe. Se pierde la oportunidad de orar junto con ellos. Se pierde la oportunidad de ver la poderosa mano de Dios manifestándose en su vida y en la vida de los demás, haciendo milagros y cambios poderosos. Cada reunión es una oportunidad de tener coinonía. Cada reunión es una oportunidad de ver la mano de Dios moviéndose entre nosotros. Hoy, aquí, todos reunidos, es una gran oportunidad de ver el poder de Dios obrando en nuestra vida, obrando en la comunidad, obrando en cada uno de los que estamos aquí.